¿Cómo están, amigos? Un gusto volver a estar con ustedes aquí vía Pulso Parlamentario. En esta ocasión hay varios temas de índole constitucional que debemos abordar, y para ello hemos invitado al destacado constitucionalista, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, hoy ocupa el decanato de la Universidad San Martín de Porres en la Facultad de Derecho. Nos referimos al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hemos visto en directo esta audiencia acerca de la llamada Ley Mulder, o en todo caso técnicamente la ley que regula la contratación de publicidad estatal en medios privados. ¿Ha habido algún hecho que en su opinión pueda viciar esta audiencia y por ende todo el proceso? Se criticaba, entendidos en redes sociales, el hecho de que, por ejemplo, la congresista Patricia Donaire haya tomado parte de esta audiencia, siendo ella parte de un grupo familiar que tiene pues intereses particulares por ser propietarios de un medio de comunicación radial en la selva peruana. ¿Qué opina usted al respecto? En principio, cuando se presenta una demanda ante el Tribunal Constitucional, detrás de la pretensión jurídica siempre existen un conjunto de intereses. Es normal. Por tanto, no vicia en realidad la audiencia pública sostenida la presencia de la congresista, ni tampoco la presencia de otras personas que han podido dar testimonio de hechos, complementando la fundamentación jurídica. Siempre, detrás de cada derecho fundamental alegado, siempre existen intereses legítimos de por medio. Ahora, debe transparentarse, ¿no es cierto? O sea, uno debe, cuando se presenta, debe establecer nítidamente, para no engañar al juez constitucional, cuál es la posición que va a defender. Vengo por tal razón, soy fulano de tal, represento a tal. Así es. O mi posición es de amicus, amigo de la Corte, y los voy a asesorar en un tema eminentemente técnico, en cuanto a la posición, por ejemplo, de los organismos internacionales en función al tema de la libertad de prensa. Faltó eso, porque, digamos, no aclaró que venía de parte de un consorcio familiar, un grupo de comunicaciones de índole privada. Claro, ciertamente. O sea, todos vimos que vino como congresista a la audiencia, ¿no es cierto? Efectivamente. O sea, uno no puede presentarse como una persona imparcial cuando de por medio existe un grupo de intereses. Es como el profesor en el aula. Cuando uno explica un tema que tiene connotación política, uno debe presentarse ante los alumnos y decir, bueno, en principio mi posición es esta, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tocar este tema con esa perspectiva. Se admiten preguntas, listo. Y en cuanto al defensor del pueblo, él, como su nombre lo dice, debe defender los intereses del pueblo. ¿Cuál libertad está por encima de la otra? Sabemos que hay derechos fundamentales, pero hay libertades que priman. El derecho a la vida es fundamental y está por encima del resto, ¿no es cierto? ¿Prima el derecho a la información a través de la publicidad que se ha cuestionado ya no va a poder salir en medios privados? ¿O prima el derecho y el deber, mejor dicho, del defensor del pueblo de defender los intereses del pueblo vía el ahorro que va a representar en la no publicación de esta publicidad? Eso lo debe resolver el Tribunal Constitucional. Lo que se discute es de que si el defensor del pueblo, que se debe a la defensa de derechos fundamentales de minorías o de mayorías, pueda tomar partido, en principio alegando imparcialidad absoluta y luego asumiendo en gran medida los argumentos de la demanda. Entonces, ahí sí se puede discutir, porque al final de cuentas, como usted señala, son derechos, intereses, aparentemente en confrontación. Se puede discutir hasta qué punto el diario La República pueda tener mayor posibilidades de llegar a personas que viven en la Amazonía, cuando en la Amazonía todos tienen celular con internet. Desde el jardinero hasta el gobernador.
Entonces, esto lo tiene que dilucidar el juez constitucional. Y el juez constitucional no puede ser inducido al error. Eso sí es antiético. Ya que mencionó el diario La República, hemos visto que también durante por lo menos 3 días se han publicado, ya estando vigente la ley, diversos avisos, publicidad del Estado, que incluso ha llamado la atención aquí en el Congreso y que ha motivado que se le pida al Contralor una opinión técnica al respecto. ¿Podría caber, digamos, un resquicio de sacarle la vuelta, como se dice, a la ley, aduciendo que se trata de contratos previamente suscritos a la promulgación de la ley? A ver, cuando la ley entra en vigencia, la teoría aceptada en la jurisprudencia constitucional es la teoría de los hechos cumplidos, no la de los derechos adquiridos. ¿Cómo se aplica? Si una empresa en este momento es sancionada por incumplir contratos con el Estado y se ve impedida de realizar nuevos contratos, no puede argumentar el hecho de que tiene otro contrato vigente con el Estado y por tanto está obligada a dar el servicio con el Estado. La ley se aplica. Se aplica por encima, en este caso, de convenios o ¿queden pendientes acuerdos de todavía particulares? Avisos por publicar? Sí, efectivamente, porque si no, las leyes no tendrían efecto inmediato para nadie. Por ejemplo, si se trata de cualquier contrato, de cualquier norma que en el Congreso pueda aprobar hoy día, mañana se publica en el Diario Oficial El Peruano, habría una cantidad de particulares que puedan argumentar de que, como tienen contratos vigentes o convenios pactados, paulatinamente, progresivamente la ley irá entrando en vigor al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, de forma tal que se deforma todo el sistema jurídico del país. O sea, eso es imposible, es inadmisible. La Contraloría tiene necesariamente que tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación de oficio. Y probablemente a través de su procurador iniciar los trámites de encontrar responsabilidad penal. Por supuesto, claro, ahí hay una responsabilidad. Muy bien, otro tema que ha llamado también la atención aquí es, a través de algunos voceros, se ha aludido al tema de la cuestión de confianza, si es que en plazo y en contenido las propuestas de reforma constitucional del Ejecutivo, que trajo el propio presidente aquí al Congreso, no son cumplidas tal como han venido de origen. Esto, en su opinión, ¿es posible? ¿Es una forma de presión que tendría el Ejecutivo ante una ley que no se va a transformar en realidad de acuerdo al gusto y al antojo, digamos así, del Ejecutivo? ¿Puede llegar a presionar el Ejecutivo de esta manera al Congreso? El Ejecutivo puede presionar al Congreso políticamente. Puede incluso, como se ha denominado, ponerlo contra las cuerdas ante la opinión pública. Pero concretamente la figura jurídica de hacer cuestión de confianza con respecto a uno o varios proyectos de ley, en este caso de reforma política o de reforma constitucional, no lo puede hacer, o por lo menos no sería válido para efectos jurídico-políticos posteriores, porque el reglamento del Congreso establece de que no es válida la cuestión de confianza en materia de promoción de proyectos de ley o lo contrario, para la eliminación de leyes vigentes. Esto de acuerdo a la resolución legislativa aprobada aquí en la legislatura pasada, ¿no es cierto?, que modifica el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Sí, y que podemos estar en desacuerdo, pero está vigente. De forma tal que el Ejecutivo no puede incumplir una norma de carácter, digamos, que es un reglamento del Congreso, pero que tiene fuerza de ley. Y el por mandato de la Ejecutivo Constitución. no puede proponer que el Legislativo también pueda modificar su propio reglamento. Esto no está sujeto ni siquiera a una consulta popular, no se podría poner como pregunta, Claro, digamos, en un eventual referéndum. El Ejecutivo podría presentar un proyecto de ley al Congreso para que modifique su reglamento. Pero no lo ha hecho en el paquete que ha traído. Estaría en su derecho, pero por ese motivo, digamos, por un proyecto de ley no puede
presentar una cuestión, hacer cuestión de confianza. La cuestión de confianza básicamente se toma en torno a políticas programas de Estado, ¿no? integrales, digamos, a un programa que contiene una diversidad de medidas coherentes entre sí y que conforman un sistema. Entonces, allí sí cabe hacer cuestión de confianza porque, señores del Congreso, no me pueden aprobar esta parte y no aprobarme esta otra, porque es un todo coherente. Y es una medida excepcional. La cuestión de confianza es una cuestión excepcional que tiene que ser usada convenientemente. Si no, todo lo que, digamos, no convendría fundamentalmente por temas presupuestales al Ejecutivo sería razón suficiente para que el Ejecutivo plantee cuestiones de confianza cada rato, digamos, la homologación de las pensiones de los militares y policías, el pase de la 276 a la 728, digamos, de salud. Todo podría ser pasible de cuestiones de confianza. No, cualquier cosa. El Ejecutivo podría presentar un proyecto de ley para crear el día del emolientero y hacer cuestión de confianza de esa aprobación. Entonces, todo proyecto del Ejecutivo podría venir con una cuestión de confianza, obligando al Congreso a digamos, renunciar a sus atribuciones. Los congresos y los parlamentos existen no como un órgano de aprobación veloz de leyes, sino como un órgano donde fluyen, donde se concentran las principales corrientes de opinión que existen en la sociedad. Confluyen, debaten y deben formar consensos. La ley debe ser fruto de un consenso, no de la imposición de nadie, ni mucho menos a la velocidad que les marca el Ejecutivo, ni a la velocidad que les marcan los medios de comunicación. Respecto a este tema, el destacado también abogado Francisco Eguiguren, que es, entiendo, preside en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que el referéndum puede ser ejecutado o convocado en forma directa por el presidente de la República. ¿Esto es cierto? No. A ver, Francisco Eguiguren es una de las personalidades del derecho constitucional más conocedoras de la teoría del derecho constitucional, pero ese conocimiento está matizado, está con un filtro. Él es una personalidad reconocida del mundo de la izquierda política. Por tanto, él estuvo como asesor de Ollanta Humala a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente apenas Ollanta Humala ganó las elecciones, porque él proponía seguir el modelo del chavismo venezolano, que es ganar las elecciones y convocar a una constituyente, lo mismo que hizo Ecuador, a la medida, ¿no es cierto? Y lo mismo que hizo Bolivia. Felizmente, Ollanta Humala y el momento político no daban para esa convocatoria y pasó desapercibida, pero está publicado. Es imposible, la Constitución no se puede. No deja ningún motivo, razón de la cual se pueda agarrar a alguien para hacerlo. ¿Por qué el presidente no lo puede hacer? Y los ciudadanos con su firma sí lo pueden convocar. No lo puede hacer porque la teoría constitucional democrática abomina la posibilidad de que un presidente de la República pueda, manipulando la opinión pública, comenzar a gobernar directamente con los ciudadanos, pasando por alto a los otros órganos de gobierno, quebrando el principio de separación de poderes, porque eso ya tiene un nombre, se llama cesarismo plebiscitario, que lo utilizó Napoleón III, Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, para erigirse en emperador de Francia. Eso terminó muy mal. Terminó con la guerra franco-prusiana y la derrota absoluta de Francia y una quiebra económica terrible. El excesivo uso de los referéndums o consultas populares vienen en buena cuenta a tratar de soslayar al Congreso en cualquier parte del mundo. Al Congreso, al Poder Judicial, inclusive a los medios de comunicación, a todos los grupos intermedios de la sociedad. El líder, el tirano,
se comunica directamente con los ciudadanos. Y da la apariencia de demócrata al decir, no, yo lo consulté con el pueblo, ¿no es cierto? Por supuesto, porque allí se adereza las preguntas con algunos temas que son gratos a la galería. Por ejemplo, en Colombia, bajar el sueldo de los congresistas y a los altos funcionarios del Estado. Obviamente, si se dice que los altos funcionarios del Estado deben trabajar con el sueldo mínimo, la gente va a votar a favor de eso. Obviamente, usted no va a poder reclutar a ningún ministro ni viceministro de calidad con un bajo sueldo. Pero eso la galería no lo entiende. Esta propuesta de la bicameralidad y de la no reelección de los congresistas, ¿cree usted que está hecho precisamente para las galerías? La bicameralidad no, pero la no reelección de los congresistas Pero la sí. bicameralidad conservando los 30 senadores... Ah, no, es antitécnico, es un absurdo. Y 100 diputados, ¿no es cierto? Y encima los senadores, para poder serlo, tienen que primero haber sido diputados. Es un absurdo, otro absurdo. O sea, el diputado tiene un perfil diferente que el senador. ¿Por qué? Porque la regla que lo convoca es una regla electoral que lo convoca a través de provincias o a través de distritos electorales pequeños o medianos. Ahora se llaman macrodistritos, ¿no? O se llamarían. Para el Senado. Así es. Para el Senado. Entonces, una cosa es el líder elegido en un distrito electoral pequeño y que representa el temperamento del elector en esa circunscripción electoral, y otra cosa es el senador elegido generalmente por distritos nacionales únicos, o sea, a nivel de todo el país, que sería lo ideal, o a través de macroregiones, que podrían ser 4 o 5, porque ya no responden al temperamento de grupos sociales en particular, sino tendencias de nivel macro regional o nacional. Entonces, el producto es diferente. Entonces, es como decir, todo equipo profesional de fútbol debe tener un 30% de juveniles amateurs para permitir la participación de los jóvenes en el... Quiebra el fútbol profesional. O sea, pero son medidas de impacto popular y para ahí quien no conocen. Entre el tema de las cuotas, o sea, si el pueblo quiere que haya 129 mujeres y un hombre, es decisión del pueblo. ¿Por qué decir que tiene que haber una cuota de 50-50? Ahí hay un tema. Casi todas las personas estamos a favor de la igualdad entre Por supuesto, el hombre y la mujer. Pero el derecho a la igualdad es el derecho a postular, pero no que tiene que haber elección obligatoriamente de mitad y mitad, ¿no? La igualdad tiene que ser la igualdad de oportunidades. Eso es lo que en las democracias modernas se sostiene. Tanto hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidades. Si uno quiere privilegiar a la mujer, entonces el dinero que el Estado le brinda a los partidos políticos después de la campaña electoral debe, en un porcentaje, por ejemplo, del 40%, dedicarse obligatoriamente a la formación política de la mujer joven. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todos deben salir de la línea de partida al mismo tiempo. Organizaciones de base, hacer una ley que, así es, digamos... Pero nadie puede garantizar que todos lleguen al mismo tiempo en la línea de llegada. Porque eso es un absurdo. Porque lo que estaríamos aprobando sería que las mujeres que se entrenan, sufren y se sacrifican y llegan a la par que los hombres en una maratón de 40 kilómetros, sean mal vistas, porque hemos obligado de que la mitad de las mujeres que salieron deben llegar junto con los varones. Entonces, el esfuerzo de aquellas que han llegado primero porque se sacrificaron durante meses se va a ver desvirtuado, porque hemos obligado a que lleguen 30 mujeres junto con los 30 primeros varones. Es un absurdo. O sea, ahora, en este momento, la mujer ya está cobrando una gran importancia. Existen presidentas de partidos mujeres, han existido candidatas, reiteradamente candidatas a la presidencia mujeres. Alcaldesas, regidoras, consejeras. Y su participación ha sido es un signo del avance de la mujer y además ha sido bien vista.
por todos. Se la respeta. A la mujer en el Congreso se la respeta porque se ha ganado ese asiento con su esfuerzo. Ahora, hay que estudiar medidas para que más mujeres puedan salir de la línea de largada con la misma capacidad que los varones. Si ponemos este ejemplo de 50-50 en el derecho a postular a un cargo de elección popular, una ley también podría obligar a que haya 50% de cuota de género para ambos sexos en otros poderes del Estado, que haya la mitad de juezas, que haya la mitad de fiscales, que haya la mitad de miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Podría también ser esto, digamos, una propuesta populista para ojos de muchos del Ejecutivo? Bueno, es que de plano ya existe. Por ejemplo, tengo entendido que el nuevo Consejo de la Magistratura tiene que elegirse por los titulares de los principales órganos y organismos del país y tiene que tener paridad. El problema es de que es una cifra impar. Entonces, ¿cómo se va a hacer la paridad? El otro tema es de que a nivel del Poder Judicial ya las damas están avanzando de tal forma que se prevé que en 10 años va a haber mayoría de jueces de primera instancia mujeres y los hombres van a ser una minoría. Es buena hora que así sea, pero siempre que prime la preparación académica, ¿no es cierto? En las aulas universitarias, en este momento, hay más mujeres en derecho, hay más mujeres que hombres. Y los primeros 10 puestos de cada promoción, hay más mujeres que hombres. En la facultad que usted dirige, concretamente es así. En la San Martín. Y en buena hora. Pero a nadie se le podría ocurrir decir, vamos a dar un puntaje adicional a los hombres para que constituyan una paridad en el cuadro de honor. Sería una cosa ilógica. Lo que sí hay que ver, y hay que insistir, es que en tratar de encontrar los puntos en los cuales la mujer pueda partir con una posibilidad disminuida. Por ejemplo, hay muchos pueblos en provincia, en el interior, donde la familia pobre decide dedicar los recursos de la familia a educar al varón. Solo alcanza para uno. Mientras que el varón tiene preferencia. Mientras que las mujeres permanecen trabajando en la chacra. Eso tiene que quebrar ese molde. Si somos pobres, ¿a qué hijo mandamos al colegio? Al que sea más inteligente, sea varón o sea hombre. ¿A cuál mandamos a la universidad primero? Al más inteligente. Eso sí, hay que trabajar desde la educación de la familia. O sea, trabajar con... Bueno, lo acabamos de ver en Japón, ¿no? Esta universidad que le bajaba a propósito el puntaje a las mujeres para que sean los hombres los que ya tengan una ventaja en la partida y en el futuro acceso a los puestos, ¿no es cierto?, laborales. Eso hay que totalmente eliminarlo. Y hay que visualizar en nuestra sociedad peruana donde la mujer sí parte rezagada en la competencia. Para nivelar el punto de partida. Para que todas las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades con respecto al varón. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta importante. Por ejemplo, en el Callao se va a implementar el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo hacer con jueces supernumerarios que van a tener que entrar, me imagino? Fallece alguno, Dios no quiera, de los magistrados, se jubila, etcétera. No hay consejo que lo nombre al reemplazante. ¿Qué nos queda? Los famosos supernumerarios que ya vemos cómo se asignaban también a dedo y por recomendación de hermanitos, ¿no es cierto? Sí. Y los fiscales provisionales también vendrían a ser el símil en el Ministerio Público. La provisionalidad y los jueces suplentes son una de las patas de la corrupción, de la mesa de la corrupción. Si yo soy presidente de la Corte Superior de un distrito judicial, yo pongo a los jueces de primera instancia, hasta secretario de juzgado, que yo quiero y yo voy a manejar en los lugares de privilegio como provisionales, de forma tal que ya no son autónomos, dependen de mí. Entonces, es lógico, es obvio. O sea, cualquier ingeniero, cualquier farmacéutico, cualquier ama de casa entendería fácilmente que eso hay que eliminar de plano.
¿Cuál es la medida para que haya una concordia, una negociación entre Ejecutivo y Legislativo, para que exista una consulta popular dentro de las elecciones regionales y municipales? De una vez aprobar la conformación de un nuevo órgano, un organismo como el CNM, que pueda de una vez acabar con la superioridad y la provisionalidad. Digamos, este sería del paquete de reformas el que debería tener prioridad. Y salir ya. El Ejecutivo está apurado porque salga algo, que salga eso. Pero eso sí, sin exámenes que pidan conocer todo el mundo del derecho cuando uno va a ocupar una plaza de juez civil. Eso ha sido también un engaño, muchachos. Y menos recetas pues culinarias tampoco para aprobar el examen, como se ha venido vergonzosamente viendo, ¿no? Como ahora se trata de superar la provisionalidad, que todos los que aprueban el examen, o todos los que aprueban o tienen el currículum fundamental, puedan ocupar las plazas, que se ocupen todas las plazas. Porque siempre se decía, el CNM nunca da el nombramiento para la totalidad de las plazas ofertadas. Y no se pone la oferta, todas las plazas, porque el MEF no la financia. Entonces, si se trata de luchar contra la corrupción, en serio, rompamos eso. Esta sería la primera tarea en la cual Congreso y Ejecutivo podrían ponerse de acuerdo en lo inmediato. Si se enarbola por parte del Ejecutivo la lucha frontal contra la corrupción, como lo ha dicho el presidente ayer en Tacna, el primer paso es luchar contra la corrupción de los operadores de justicia. Y que todos después tomémonos tiempo para los demás paquetes de reforma. Porque tienen que ganar consenso, no pueden ser apresurados. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto dialogar con usted. El gusto ha sido mío. Será hasta cualquier próxima oportunidad, que sin duda nos va a venir a ilustrar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muy bien, y con ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su audiencia. Será hasta una próxima edición de Pulso Parlamentario. Muchísimas gracias.